¿Cómo es posible que un ejército de apenas 6.000 escoceses, harapientos y desesperados, no solo detuviera, sino que aniquilara por completo a una de las fuerzas militares más imponentes de la Europa medieval, una máquina de guerra inglesa de más de 20.000 hombres? No estamos hablando de una escaramuza, sino de una masacre en toda regla. ¿Fue acaso un milagro caído del cielo, una intervención divina para salvar a una nación al borde del abismo? ¿O fue el resultado de una mente maestra, un plan tan brillante y despiadado que convirtió la mayor fortaleza del enemigo en su propia tumba? La historia lo recuerda como la batalla de Bannockburn, pero en realidad fue una lección brutal de cómo la inteligencia y la preparación obsesiva pueden destrozar al poder bruto. Si te fascinan las historias de genios militares que lograron lo imposible, suscríbete y dale like, porque lo que estás a punto de ver redefinirá tu concepto de estrategia. Para comprender la locura de Bannockburn, debemos desmenuzar lo que significaba el ejército inglés en 1314. No eran simplemente 20.000 hombres, eran la culminación de la revolución militar de Eduardo I, el temible martillo de los escoceses. Esta fuerza representaba el pináculo de la guerra medieval, un sistema de armas combinadas perfectamente engrasado. Su caballería pesada no tenía rival en la cristiandad, una ola de choque de hierro y furia. Sus arqueros galeses habían demostrado en Gales y Flandes que podían aniquilar a la infantería y a la caballería ligera a distancia con una precisión aterradora. Eran veteranos, profesionales de la guerra, equipados con la mejor tecnología bélica de la época. Enfrentarlos en campo abierto, en una batalla campal, no era una opción estratégica para ningún comandante sensato. Era, simple y llanamente, una sentencia de muerte firmada y aceptada. La audacia de la decisión escocesa es precisamente lo que convierte esta historia en una leyenda. Robert de Bruce no era un necio. Durante años había perfeccionado una brutal y efectiva guerra de guerrillas, evitando la confrontación directa, hostigando las líneas de suministro inglesas y usando el salvaje terreno escocés como su principal aliado. Sabía que enfrentarse al martillo inglés de frente era un suicidio. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué arriesgar el destino de Escocia en una sola y desesperada batalla campal? La respuesta estaba en el castillo de Stirling, la llave estratégica del reino. Asediado por los escoceses, su guarnición inglesa había prometido rendirse si un ejército no llegaba a rescatarlos antes del 24 de junio. Bruce fue acorralado. No podía ceder Stirling, el símbolo y centro de su lucha. Se vio forzado a plantar cara, a jugarse el todo por el todo en un único y terrible enfrentamiento. Para entender la magnitud del milagro escocés, primero hay que dimensionar al Goliat inglés. El rey Eduardo II no marchaba a la guerra, desataba un cataclismo andante sobre Escocia. Imaginen una horda de entre 18.000 y 25.000 hombres, una de las fuerzas de invasión más grandes de la época. En su vanguardia cabalgaban más de 2.000 caballeros con armadura pesada, la élite de la élite, auténticos tanques medievales criados para una sola cosa: romper líneas enemigas con una carga devastadora. Detrás de ellos, miles de los temidos arqueros galeses de tiro largo, capaces de lanzar una tormenta de flechas que oscurecía el sol y podía perforar la armadura de un caballero a 200 metros. Esta no era una simple expedición punitiva, era una fuerza de aniquilación. Su motivación era aplastar la rebelión escocesa de una vez por todas y reafirmar el dominio inglés sobre toda Gran Bretaña. Este ejército no era solo una fuerza de combate, era una ciudad medieval ambulante, la manifestación física del poder de la corona inglesa. Detrás de la vanguardia de caballeros y arqueros se extendía por millas un tren de bagajes colosal, carretas tiradas por bueyes que gemían bajo el peso de toneladas de alimentos, barriles de vino, forraje para miles de caballos y flechas contadas por decenas de miles. Armeros y herreros trabajaban sin descanso en fraguas portátiles, manteniendo el acero a punto. Sacerdotes, sirvientes y nobles menores completaban este ecosistema de conquista. Toda esta empresa era también un proyecto personal para Eduardo II. Desesperado por escapar de la imponente sombra de su padre, veía esta campaña
como su coronación. Una victoria aplastante que silenciaría a todos sus críticos y cimentaría su propia leyenda. Debajo del estandarte real de Eduardo II, el verdadero poder militar del ejército inglés residía en sus turbulentos y orgullosos varones. Hombres como Gilbert de Clare, el joven y ambicioso conde de Gloucester, y Humphrey de Bohun, el veterano conde de Hereford, comandaban sus propios séquitos de caballeros y arqueros leales. No era un ejército unificado en el sentido moderno, sino una coalición de ejércitos privados, cada uno compitiendo por el honor y la gloria. Esta estructura era una espada de doble filo. Bajo un rey fuerte como Eduardo I, estas tensiones se mantenían a raya, pero bajo el liderazgo vacilante de Eduardo II, la sed de gloria personal de sus comandantes era una bomba de tiempo. El orgullo de la nobleza inglesa, su mayor activo, se convertiría en el catalizador de su propia destrucción. Y frente a ese monstruo de acero y furia, ¿qué oponían los escoceses? Un David de carne y hueso. El rey Robert I de Escocia apenas pudo reunir a unos 6.000 hombres, quizás 7.000 en el mejor de los casos. No se hagan una idea equivocada, esta no era una fuerza pulcra y uniformada. Eran granjeros, cazadores y aldeanos convertidos en soldados por la necesidad. Su equipo era un mosaico de lo que podían encontrar: gambesones de cuero, cascos viejos y sobre todo lanzas largas y afiladas, la única arma barata y eficaz que un hombre a pie podía usar para mantener a raya a un caballero a caballo. Contaban con apenas 500 jinetes de caballería ligera, pero lo que les faltaba en armamento, les sobraba en corazón. Su motivación era la más pura y poderosa que existe: la supervivencia. Para ellos no había retirada posible, era la victoria o la aniquilación total. El arma principal del desesperado ejército escocés era el schiltron, pero no era el mismo que el mundo había visto antes. Esta formación, un erizo de lanzas largas diseñado para anular a la caballería, había sido el pilar de William Wallace. En la batalla de Falkirk, sin embargo, esta táctica reveló su debilidad fatal. Allí, los schiltrons se mantuvieron firmes pero estáticos, convirtiéndose en blancos fijos que fueron sistemáticamente aniquilados por la lluvia mortal de los arqueros ingleses. Robert de Bruce aprendió de esa catástrofe. Su genialidad no fue usar el schiltron, sino reinventarlo. Durante años, entrenó a sus hombres no solo para formar un muro de picas, sino para moverse como uno solo, para avanzar por el campo de batalla como un glaciar de acero. Convirtió una formación defensiva en una máquina de asalto ofensiva. Miremos más allá de las formaciones y los estandartes al corazón de un soldado escocés. No era un guerrero profesional, era un granjero que había dejado su arado, un pastor de las Highlands. Su armadura era un gambesón acolchado, su casco una simple olla de hierro y su arma una lanza de fresno de 4 metros. Mientras observaba el interminable mar de acero inglés, sin duda sintió un nudo de terror. Sabía que las probabilidades eran ridículas, pero el miedo era eclipsado por una resolución forjada en años de opresión. No luchaba por oro, sino por la certeza de que si fallaba, su hogar sería quemado, su familia subyugada y su cultura borrada. Era la furia silenciosa de un hombre que defiende lo único que tiene. Esa furia, multiplicada por 6.000, era el verdadero combustible del ejército escocés. Pero Robert de Bruce no era un simple rebelde, era un genio táctico. Su arma secreta no era una espada legendaria, sino el propio campo de batalla. Eligió Bannockburn a propósito, sabiendo que era una pesadilla para un ejército grande y pesado. El terreno, flanqueado por bosques y arroyos pantanosos, creaba un embudo natural que obligaría a la caballería inglesa a atacar por un frente estrecho. Pero no se detuvo ahí. Durante días, ordenó a sus hombres cavar cientos de fosos de unos 30 centímetros de profundidad, conocidos como pots, y los camuflaron con maleza. No estaban hechos para matar hombres, sino para romper las patas de los caballos de guerra en plena carga, y para recibir a los que sobrevivieran, perfeccionó la formación schiltron, un erizo de lanzas impenetrable y letal. Bruce no iba a pelear una batalla, había diseñado una carnicería.
La genialidad de las trampas de Bruce, los llamados pots, residía tanto en su efecto psicológico como en su brutalidad física. Imaginen la escena desde la perspectiva de un caballero inglés. Vas a la carga, sintiendo el poder de tu caballo de guerra. De repente, el caballero a tu lado se desploma con un crujido espantoso, su montura gritando de dolor. Luego cae otro. El pánico se propaga más rápido que el galope. Una carga de caballería depende del ímpetu y la confianza. Al sembrar el campo con esta incertidumbre mortal, Bruce obligó a cada jinete a dudar. Debían seguir a ciegas hacia una posible trampa o frenar. En cualquier caso, la carga se desintegraba, perdiendo su cohesión y su poder de choque. El arma más temida de 1970. Inglaterra se había vuelto contra sí misma, paralizada por el miedo a lo que no podía ver. La elección del terreno por parte de Bruce fue una obra maestra de ingeniería militar. Meses antes de la batalla, él había recorrido cada palmo de esa tierra al sur de Stirling. Sabía que la vieja calzada romana, el camino principal hacia el castillo, era un cuello de botella mortal, flanqueado por las orillas pantanosas del arroyo Bannockburn y una zona boscosa y anegada. Bruce no eligió simplemente un buen lugar para defender. Él diseñó el campo de batalla. Obligó al ejército más poderoso de Europa a avanzar por un corredor estrecho donde su abrumadora superioridad numérica se convertía en una desventaja, una masa de hombres apretujada e incapaz de maniobrar. Los miles de soldados en la retaguardia no serían más que testigos impotentes de la masacre de su vanguardia. Bruce era un arquitecto de la guerra. El 23 de junio de 1314, el sol se reflejó sobre un mar de acero. El ejército inglés, con 1900, sus estandartes ondeando, era un espectáculo de poderío diseñado para aterrorizar. En sus filas, la atmósfera no era de tensión, sino de arrogancia. Para los nobles caballeros ingleses, la pequeña fuerza escocesa en la colina era un insulto, un trámite que retrasaba su inevitable victoria. Esperaban que los rebeldes huyeran despavoridos. Del otro lado, el silencio era un arma más. Los escoceses, firmes en su terreno preparado, observaban el avance. No había vítores, solo una determinación, sombría y silenciosa. Cada hombre conocía el plan. Cada hombre sabía que su vida dependía de la del hombre a su lado. Robert de Bruce cabalgó frente a ellos, no con promesas de gloria, sino con un recordatorio de por qué luchaban, por la libertad. Desde las líneas inglesas, el ambiente era de un carnaval militar. El aire vibraba con el relincho impaciente de los corceles, el tintineo metálico de miles de arneses y el murmullo confiado de los hombres de armas. Los coloridos estandartes de los Tintostium, condes y barones de Inglaterra, ondeaban perezosamente bajo el sol de junio. Mirando hacia la colina, la fuerza escocesa parecía casi insignificante, una delgada y oscura línea de campesinos tercos esperando su inevitable aniquilación. Seguramente, los jóvenes caballeros hacían bromas, apostando sobre quién reclamaría el mayor rescate. La victoria no solo se esperaba, se daba por sentada. Para ellos, no era una cuestión de si ganarían, sino de cuán rápido y con cuánta gloria personal lo harían. Era la calma de un depredador que mira a su presa. En el lado escocés, la atmósfera era radicalmente distinta. No había risas, solo un silencio tenso y solemne. Cada hombre observaba a la marea inglesa extenderse por el valle. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. El abad Maurice de Hinchafray caminó lentamente frente a las filas, levantando un relicario sagrado. Al verlo, todo el ejército escocés, desde el noble más encumbrado hasta el granjero más humilde, se arrodilló al unísono. No se arrodillaron en señal de rendición, sino de oración. A lo lejos, el rey Eduardo II vio el gesto y se burló, creyendo que pedían clemencia. Un noble a su lado, sin embargo, entendió la verdad y le advirtió: «Sire, piden piedad, sí, pero a Dios, no a vos. Estos hombres conquistarán o morirán». La batalla aún no había comenzado en forma, cuando la arrogancia inglesa se desbordó. El caballero Sir Henry de Bohun, sobrino del conde de Hereford, vio a Robert de Bruce inspeccionando sus líneas, montado en un pequeño pony.
Creyendo ver una oportunidad para decapitar la rebelión de un solo golpe, bajó su lanza y cargó a todo galope. Mientras la punta de acero se dirigía a su pecho, Bruce, con una calma sobrenatural, hizo que su montura diera un ágil paso al costado. La lanza de Bo-Hun pasó de largo. En ese instante de desequilibrio, Bruce se irguió sobre sus estribos y descargó su hacha de batalla con una fuerza descomunal. El golpe partió en dos el casco y el cráneo de Bo-Hun. Un rugido ensordecedor explotó desde las filas escocesas. Su rey era un gigante. La moral acababa de convertirse en un arma. El desafío de Sir Henry de Bo-Hun no fue un acto de estrategia, sino de pura y descontrolada arrogancia feudal. Como joven noble ansioso por forjar su propia leyenda, vio una oportunidad dorada para sí mismo. Matar al rey rebelde en un combate singular le habría garantizado una fama inmortal. Por otro lado, la decisión de Bruce de aceptar el duelo fue, en términos tácticos, una locura. Él era el rey, el cerebro de la rebelión. Cualquier error y todo el plan maestro se habría derrumbado. Su muerte habría significado el fin de la resistencia escocesa. Pero Bruce entendió algo más profundo. En ese momento, la moral era más importante que la táctica. Necesitaba demostrar a sus hombres que él mismo era la encarnación de su causa. El impacto del hacha de Bruce resonó en el campo de batalla como un trueno. La fuerza del golpe fue tal que no solo partió el yelmo y el cráneo de Bone, sino que, según las crónicas, partió el mango de la propia hacha del rey. Por un instante hubo un silencio atónito y luego las filas escocesas explotaron en un rugido de euforia salvaje. Habían sido testigos de un milagro, un acto de proeza marcial que parecía sacado de una saga heroica. Para los ingleses, la visión fue un presagio terrible, una humillación pública que sembró la primera semilla de duda en sus corazones. Se dice que los propios lores escoceses amonestaron a Bruce por arriesgarse de esa manera. Pero el rey no solo había matado a un hombre, había asesinado la moral de un ejército. Envalentonados, o quizás enfurecidos, un destacamento de la caballería pesada inglesa intentó flanquear al ejército escocés. Cientos de jinetes se lanzaron al galope, esperando arrollar con facilidad a la infantería, pero se encontraron de frente con un puercoespín de acero. Un Shiltron escocés, comandado por Thomas Randolph, se movió como una sola entidad para interceptarlos, presentando un muro de picas. El impacto fue una pesadilla de metal desgarrado y carne destrozada. Los caballos de la primera línea se empalaron contra las lanzas. La carga perdió todo su ímpetu en un instante, convirtiéndose en una caótica y sangrienta montonera. Los caballeros, incapaces de penetrar la formación, fueron repelidos con bajas terribles. La primera prueba real había llegado, y la táctica de Bruce fue devastadoramente efectiva. La humillación del duelo provocó una reacción impulsiva. Una fuerza de élite de varios cientos de jinetes, bajo el mando de Sir Robert Clifford y Sir Henry de Beaumont, intentó ejecutar una audaz maniobra de flanqueo. Su objetivo era cabalgar alrededor del ala izquierda escocesa para llegar directamente al castillo de Stirling. Era una táctica de libro de texto. Robert de Bruce, sin embargo, había previsto este movimiento. Había encargado la vigilancia de esa zona a su sobrino, Thomas Randolph. Al ver el avance inglés, Bruce le señaló el peligro a Randolph, recriminándole con dureza por su falta de atención. La afrenta personal impulsó a Randolph a una acción inmediata y desesperada por redimirse. Picado en su honor, Randolph sacó a su división de infantería del bosque y la formó en un Shiltron circular en campo abierto, directamente en la ruta de la caballería. Fue un acto de audacia increíble. Los caballeros cargaron con la confianza de una victoria fácil, pero el Shiltron no se movió. La primera fila de escoceses hincó la rodilla en tierra, apoyando la base de sus lanzas en el suelo para crear una muralla inamovible de puntas de acero. El choque fue una carnicería. Los caballos se empalaron. Los caballeros, incapaces de romper la formación, rodearon al erizo humano, intentando inútilmente encontrar un punto débil. La élite de Inglaterra fue humillada, obligada a retirarse, dejando un reguero de nobles muertos. La lección fue brutal. El Shiltron móvil era invencible.
Al caer la noche, el rey Eduardo II, en un acto de incompetencia que pasaría a la historia, tomó una decisión que selló el destino de su ejército. Ordenó a su masiva fuerza acampar en una llanura baja y pantanosa, encajonada entre dos arroyos. Fue un error fatal. Durante toda la noche, la poderosa maquinaria de guerra inglesa se convirtió en una multitud desorganizada. Los pesados caballos de guerra y los carros se hundían en el lodo, la disciplina se evaporó y el caos reinó. Estaban atrapados en un cuello de botella, un lodazal que neutralizaba por completo su superioridad numérica. La moral, ya golpeada, se desplomó en picada. El gran ejército inglés no estaba acampando para la batalla. Sin saberlo, se había metido voluntariamente en su propia tumba. La decisión de acampar en las tierras bajas es uno de los mayores errores de la historia militar. ¿Por qué lo hicieron? La respuesta es una mezcla de arrogancia y una subestimación criminal del enemigo. A pesar de los reveses del primer día, el mando inglés no podía concebir que el ejército escocés se atreviera a lanzar un asalto a gran escala. Escoger el campamento se vio como un asunto de conveniencia logística, no como una decisión táctica crítica. Creían que los escoceses se quedarían en su colina, a la defensiva. Esta soberbia les impidió ver que el terreno aparentemente plano era en realidad un lodazal que anularía su principal ventaja, la caballería pesada. Aquella noche fue una tortura para el soldado inglés común. La oscuridad no trajo descanso, sino miseria. Imaginen a miles de hombres y bestias hacinados en un lodazal, sin espacio para montar un campamento ordenado. Los soldados, agotados, intentaban dormir sobre tierra húmeda y fría. El tren de suministros estaba atascado, lo que significaba poca comida caliente. El murmullo de confianza de la mañana se había transformado en un coro de maldiciones. Desde su miserable posición, podían ver las fogatas de los escoceses ardiendo en las alturas, en tierra seca. Cada una de esas luces era un recordatorio de su error, una burla silenciosa a su precaria situación. La moral del ejército se estaba ahogando en el barro. Con las primeras luces del 24 de junio, Bruce ordenó lo impensable. En lugar de esperar el ataque, sus Schiltrons comenzaron a avanzar. Imaginen la escena. 4 divisiones de infantería, erizadas de lanzas, moviéndose al unísono, lenta e inexorablemente. La caballería inglesa, atrapada en el lodo, lanzó una carga desesperada. Fue entonces cuando la trampa de Bruce se cerró. Los poderosos caballos de guerra comenzaron a caer en los fosos ocultos, sus patas quebrándose. La carga se convirtió en una carnicería caótica. Los pocos caballeros que llegaron al frente se estrellaron inútilmente contra la pared de lanzas. El avance escocés no se detuvo. Simplemente pasó por encima de la masa de hombres y caballos, una máquina de picar carne que devoraba a la élite de la caballería europea. Al amanecer del 24 de junio, Robert de Bruce tomó la decisión más audaz de su vida. En contra de toda la doctrina militar de la época, ordenó a todo su ejército avanzar. Para los ingleses, que aún luchaban por organizarse, la visión debió ser una pesadilla. La colina cobró vida y una marea de acero comenzó a descender. No era una carga caótica, sino un avance lento y disciplinado. Bruce sabía que el tiempo era su enemigo. Si le daba al ejército inglés la oportunidad de ordenarse, la batalla estaba perdida. Su única oportunidad era atacar mientras el gigante estaba de rodillas en el barro, desorganizado y con la moral por los suelos. Fue una apuesta total, un golpe de genio que rompía todas las reglas del juego. Para la vanguardia inglesa, la situación se convirtió en un infierno claustrofóbico. Al frente, la implacable pared de lanzas se acercaba. Detrás, el peso de su propio ejército les impedía retroceder. Quedaron atrapados en una prensa humana, aplastados entre el martillo escocés y el yunque de sus propias fuerzas. Cuando los caballeros intentaron una carga, se encontraron con el campo minado de fosos, creando una barrera de caballos caídos que agravó el atasco. El avance de los Schiltrons era lento pero terroríficamente constante. No necesitaban romper las líneas, simplemente las comprimían, aplastando a los soldados de las primeras filas,
que morían asfixiados o pisoteados sin haber podido siquiera levantar sus armas. Mientras su caballería era masacrada, el mando inglés desató su otra carta letal. Los miles de arqueros de tiro largo galeses se posicionaron en los flancos y comenzaron a soltar una lluvia de flechas sobre las compactas formaciones escocesas. Este era el momento más peligroso para los Schiltrons, pero Bruce estaba preparado. Había mantenido a su pequeña caballería de 500 jinetes en reserva precisamente para esta contingencia. En el instante crítico, dio la orden. Sir Robert Keith lideró una carga fulminante contra los arqueros. Estos, sin armadura ni protección, no tuvieron ninguna oportunidad. La caballería ligera escocesa se estrelló contra sus filas, acuchillando y dispersándolos en cuestión de minutos. El cielo se despejó de flechas. El segundo gran as de Inglaterra había sido aniquilado. En medio del caos, los comandantes ingleses lograron desplegar a sus arqueros en un flanco, dándoles por fin una línea de tiro clara. Esta era el arma que había ganado batallas para Inglaterra. El arco largo era la artillería de la Edad Media, capaz de lanzar de 10 a 12 flechas por minuto a más de 200 metros con fuerza para perforar cotas de malla. Por un momento, pareció que la historia de Falkirk estaba a punto de repetirse. El aire se llenó con el siniestro zumbido de miles de flechas. Las primeras descargas impactaron el costado de las formaciones escocesas, causando bajas y abriendo brechas en el muro de lanzas. Era el momento más crítico de la batalla. La brillante estrategia de Bruce estaba a punto de ser deshecha. Pero Bruce no iba a cometer el mismo error que Wallace. Había mantenido a su caballería ligera, unos 500 Hovelars bajo el mando de Sir Robert Keith, en reserva. A la primera señal de la lluvia de flechas, Keith desató su carga. Fue un ataque relámpago en el flanco expuesto de los arqueros. Estos, concentrados en sus blancos, fueron tomados por sorpresa. Sin armadura y con solo dagas, eran una presa fácil. La caballería se abrió paso entre ellos como un halcón entre palomas, acuchillando y pisoteando. La formación de arqueros se desintegró en un pánico ciego. En minutos, el arma más letal de Inglaterra fue silenciada para siempre. El último as táctico de Eduardo II había sido eliminado del tablero. Justo cuando el espíritu inglés estaba a punto de quebrarse, Robert de Bruce desató su golpe final, una obra maestra de guerra psicológica. En una colina cercana, apareció de repente lo que parecía ser un nuevo y numeroso ejército escocés, gritando y corriendo hacia el combate. Para las tropas inglesas, ya atrapadas y desmoralizadas, esta visión fue la gota que derramó el vaso. Más enemigos, refuerzos frescos. El pánico se apoderó de ellos, pero la realidad era otra. Aquella reserva no eran soldados, eran los sirvientes, cocineros y personal del campamento. Bruce les había ordenado armar todo el ruido posible. Fue un engaño tan simple como genial, que rompió la última pizca de voluntad de lucha del ejército inglés. Aquellos que surgieron en la colina no eran soldados, sino el alma de Escocia. Eran los Small Folk, el personal del acampamento, jóvenes, viejos, cocineros, sirvientes, eran las personas por quienes se luchaba. La orden de Bruce fue un golpe de genio que transformó a los no combatientes en un arma psicológica. Al agitar sábanas como estandartes y golpear ollas y sartenes, se convirtieron en un ejército fantasma. Su participación significaba que la batalla era un acto de guerra total, donde cada miembro de la nación escocesa, armado o no, tenía un papel que desempeñar. La victoria no sería solo de los guerreros, sino de todo el pueblo. Desde el punto de vista de un soldado inglés exhausto, la visión en la colina fue el apocalipsis. Su mente, sobrecargada por el horror, no podía procesar la escena con lógica. Lo que veía era una horda salvaje descendiendo sobre él, un enjambre de enemigos frescos y feroces. El ruido disonante era aún más aterrador que el de una carga disciplinada. Parecía la erupción de una furia primitiva. Fue este terror psicológico, esta imagen de un enemigo inagotable, lo que finalmente rompió la espina dorsal del soldado inglés. La voluntad de luchar desapareció, reemplazada por el instinto más básico de todos, huir a cualquier costo. El pánico tiene un efecto dominó y comenzó en la cima.
Al ver el colapso total, el propio rey Eduardo II decidió salvar su propia vida. Su huida del campo, con el estandarte real en retirada, fue la señal inequívoca para cada soldado inglés. Sálvese quien pueda. El ejército más poderoso de Europa se desintegró, la disciplina se evaporó y una marea humana aterrorizada intentó escapar. Pero no había a dónde ir. El mismo terreno que los había atrapado se convirtió en su matadero. Cientos de hombres se ahogaron en el Bannockburn o quedaron atascados en el lodo, siendo presa fácil para los escoceses que iniciaron la cacería. La retirada se transformó en una carnicería desorganizada. La fuga de Eduardo II fue un espectáculo de humillación real. Galopó primero hacia el castillo de Stirling, pero el gobernador se negó a dejarlo entrar, sabiendo que el castillo estaba condenado y que albergar al rey solo invitaría a un asedio implacable. Rechazado, Eduardo fue forzado a una desesperada y peligrosa fuga a través del campo, implacablemente perseguido por la caballería escocesa. El rey de Inglaterra, el soberano de la nación más poderosa de Europa Occidental, estaba siendo cazado como un animal en las tierras que reclamaba, un símbolo perfecto del colapso total de su autoridad y poder. El riacho Bannockburn se convirtió en el principal agente de la carnicería. No era un río largo, pero sus orillas eran íngremes y lodosas, creando un gargalo mortal. Miles de soldados en pánico convergieron hacia los pocos puntos de cruce. Caballeros con armaduras pesadas se ahogaban en menos de 1 metro de agua bajo el peso de su propio acero. La infantería era pisoteada o apuñalada por la espalda. El riacho quedó tan obstruido con cadáveres de hombres y caballos que, según las crónicas, se podía cruzar caminando sobre los muertos. El terreno, el arma secreta de Bruce, asestó su golpe final y más cruel. Cuando comenzó la persecución, la férrea disciplina de los Chilterns se disolvió en una furia individual. Años de opresión y hogares quemados explotaron en una venganza brutal. Cada soldado escocés tenía una cuenta personal que saldar. Esto ya no era un enfrentamiento táctico, era una cacería. Los escoceses, más ligeros y familiarizados con el terreno, persiguieron a los ingleses agobiados por el barro y el pánico. La misericordia escaseaba. La victoria táctica de Bruce se transformó en una purga sangrienta a manos de sus hombres, asegurando que el ejército invasor no solo fuera derrotado, sino prácticamente exterminado. Cuando el sol se alzó sobre Bannockburn, no reveló gloria, sino el precio de la libertad y el coste de la arrogancia. El terreno estaba sembrado con miles de cuerpos ingleses. Las cifras son, hasta hoy, difíciles de creer. Mientras que los escoceses sufrieron apenas unos cientos de bajas, las pérdidas inglesas fueron catastróficas, con estimaciones de 4.000 a 11.000 muertos. La victoria fue absoluta y también increíblemente lucrativa. Decenas de lores y barones ingleses fueron hechos prisioneros y canjeados por rescates astronómicos. Además, el tren de bagajes inglés, con un valor de 200.000 libras de la época, una fortuna inimaginable, cayó intacto en manos escocesas. Bruce no solo había ganado una batalla, había asegurado la financiación de su nación por años. El campo de batalla al día siguiente era un mercado de poder. Decenas de nobles ingleses eran ahora valiosos prisioneros. Hombres como Humphrey de Bohun, conde de Hereford, fueron capturados. El sistema de rescate era la economía de la guerra. Cada varón tenía un precio. Su captura no solo enriqueció a Escocia, sino que decapitó el liderazgo militar inglés en la frontera. Lo más significativo fue el intercambio del conde de Hereford por la esposa, hermana e hija de Robert de Bruce, que habían estado cautivas en Inglaterra durante 8 largos años. Para Bruce, esta fue quizás la victoria más personal de todas. La captura del tren de bagajes inglés fue el equivalente medieval a ganar la lotería. Contenía el aparato de un estado real en campaña, la capilla personal del rey, sus muebles lujosos, su guardarropa y sus registros de guerra. Armas de asedio, armaduras y caballos de alta alcurnia se sumaron al botín. Para un reino pobre como Escocia, esta inyección masiva de capital fue transformadora. El tesoro de Bannockburn no solo pagó las deudas de Escocia,
sino que financió su capacidad de llevar la guerra al norte de Inglaterra en los años siguientes, invadiendo y saqueando con una riqueza antes inimaginable. Bannockburn fue mucho más que una batalla. Torció el curso de la historia británica. Aunque Inglaterra tardaría hasta 1328 en reconocerlo, la independencia de Escocia se forjó con sangre y acero en ese campo. La victoria aseguró el lugar de Robert de Bruce como un héroe inmortal y rey indiscutible. En contraste, el prestigio de Eduardo II quedó hecho añicos, acelerando su eventual deposición y muerte. Militarmente, la batalla fue una lección para Europa. La era del caballero pesado como amo del campo de batalla había terminado, y para Escocia, Bannockburn se convirtió en el pilar de su identidad nacional, inmortalizado en su himno no oficial, Flower of Scotland. Internamente, Bannockburn fue el cimiento que solidificó el reino de Robert de Bruce. Antes de la batalla, su derecho al trono aún era disputado por facciones rivales. La victoria aplastante fue vista como una señal del favor de Dios, un juicio divino que legitimaba su corona. Los nobles escoceses, antes hesitantes, se unieron en torno a él con lealtad fervorosa. La rebelión se transformó en una nación unificada y confiada. Robert I dejó de ser el líder de una facción para convertirse en el rey indiscutible de todos los escoceses, el arquitecto y guardián de su soberanía. Ulas. Independencia no solo se ganó de Inglaterra, se forjó internamente en Bannockburn. Para Inglaterra, la derrota fue una herida profunda y purulenta. Fue una humillación nacional a una escala nunca antes vista. La aura de invencibilidad militar construida por Eduardo I fue destrozada. La autoridad del rey Eduardo II se derrumbó. Sus varones usaron la incompetencia demostrada en Bannockburn como munición política para desafiar su poder, llevando a años de conflicto interno que culminaron en su deposición. Financieramente, el desastre fue igualmente grave. El costo de la expedición, sumado a la pérdida del tesoro y el pago de rescates, dejó a la corona inglesa al borde de la bancarrota. Más que cualquier consecuencia política, Bannockburn se convirtió en el mito fundamental de la nación escocesa. Se convirtió en el ejemplo supremo de la victoria de los oprimidos, la prueba de que el coraje y la inteligencia podían triunfar sobre la tiranía. La batalla fue inmortalizada en el poema épico de Bruce de John Barbour. Por 700 años, la historia de Bruce ha servido como un grito de guerra y una fuente de orgullo nacional. Desde la revuelta jacobita hasta los debates modernos sobre la independencia, el espíritu de Bannockburn es invocado como el momento definitorio en que Escocia se levantó y, contra todo pronóstico, declaró al mundo que no sería subyugada. La historia de Bannockburn resuena hasta nuestros días. En medio de su caótica huida, el rey Eduardo II, temiendo que su sello privado cayera en manos enemigas, se deshizo de él para evitar falsificaciones. Durante siglos, esto fue solo una anécdota, pero en 2019, un detector de metales aficionado desenterró un pequeño molde de cobre medieval. Los expertos creen que este artefacto fue diseñado para falsificar el sello privado de Eduardo II. Es un eco de casi 700 años, un testimonio silencioso del pánico del rey y de la magnitud de su derrota. Una prueba de que el pasado nunca muere del todo, simplemente deja pistas enterradas, esperando recordarnos el día en que un rey huyó y una nación se alzó. El sello privado del rey no era un mero anillo, era la llave de la administración secreta del reino. Mientras el gran sello se usaba para documentos públicos, el sello privado autenticaba la correspondencia personal y las órdenes directas del monarca. En manos enemigas, podría usarse para emitir comandos falsos, perdonar traidores o sembrar discordia. La decisión de Eduardo II de deshacerse de él revela su pánico. En algún lugar cabalgando por su vida, tomó una decisión crítica. Era mejor quedar temporalmente sin poder que arriesgar que su poder fuera usurpado. El acto de arrojar ese pequeño objeto de metal fue, en esencia, el rey abandonando el símbolo mismo de su autoridad para salvar su pellejo. 4. El descubrimiento del molde de falsificación en 2019 abre una ventana fascinante al submundo de la época.
¿Quién lo habría hecho y con qué rapidez? ¿Habría sido un soldado escocés emprendedor que encontró el sello original y vio una oportunidad? ¿O más intrigante, pudo haber sido un oportunista inglés en medio del caos de la retirada, planeando crear documentos falsos para robar suministros? La existencia del molde sugiere que la noticia de la pérdida del sello se difundió rápidamente. Esto nos muestra que, en medio del choque de ejércitos, la historia también es moldeada por ladrones, falsificadores y sobrevivientes anónimos que ven en el caos una oportunidad. Y así, la saga de Bannockburn concluye. Una historia que comienza con la marcha de uno de los ejércitos más grandes de Europa y termina con un pequeño trozo de cobre corroído encontrado en un campo casi 700 años después. Este humilde artefacto sirve como el último eslabón tangible con el pasado. Nos recuerda que los eventos más monumentales son, en última instancia, una colección de momentos humanos. La arrogancia de un caballero, el genio de un rey, la determinación de un granjero con una lanza y el pánico de un monarca en fuga. Bannockburn no fue solo una batalla, fue la forja de una nación, una lección atemporal de que la voluntad indomable, combinada con una estrategia brillante, puede de hecho derribar gigantes. Un eco que todavía resuena bajo los pies de la Escocia moderna.